tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Marta Prieto, soy la directora y la fundadora de este espacio de la editorial Colima, una editorial donde pretendemos difundir conocimiento para mejorar el mundo, que es mucho decir, pero grano a grano, entre todos vamos haciéndolo. La verdad es que es un placer estar con vosotros, con Jean Guillaume, de Sal, o Sal, mejor dicho. Sí, de Sal es más noble, pero... Bueno, Sal está bien. Sal. Bueno, Jean Guillaume Sal viene de Francia, pues su nombre lo indica. La verdad es que es un autor muy interesante. Él es científico de formación, pero lleva muchísimos años, no sé cuántos, unas cuantas décadas. 20 años. 20 años dedicado a una cosa que, por hacerlo breve, porque tiene un currículum muy impresionante, voy a llamarlo un enfoque holístico a la terapia. Podemos decir eso. Con una formación multidisciplinar en cosas tan interesantes como biodescodificación, bueno, por supuesto PNL y todas cosas clásicas, disciplinas clásicas de desarrollo personal, y otras cosas relacionadas con la cuántica, en fin, cosas un poquito ya de investigador, de cosas alternativas, pero en fin, el ciento científico nos da la seriedad y el rigor que requieren, digamos, estas investigaciones. La verdad es que ha escrito este librito, se agradece, la verdad, todos tenemos muchísimo que leer, dice, pues en pocas páginas, es un libro manejable, pero es un libro, como veis, nosotros, en fin, apostamos por una portada, intentar expresar de una forma breve lo que el libro encierra. El libro es un tesoro, un pequeño tesoro, la perla encierra, digamos, esta idea. Es un libro donde tiene un título sugerente, dinero estás ahí, ¿quién no quiere tener dinero? Sin embargo, como se dice en la contra, el dinero es la punta del iceberg. Hay mucho más, y eso también hace alusión el subtítulo. El tema de la abundancia, mover la conciencia, es un tema que en Colima nos gusta mucho, cómo nosotros podemos hacernos responsables o tenemos capacidad de modular o de intervenir en la realidad en la que estamos. Y de eso nos va a hablar muchísimo mejor Jean Guillaume. Y bueno, tiene aquí, él dirige ahora mismo la Escuela de Pasajes, es conferenciante internacional, formador en muchísimos países, acabas de venir de México y República Dominicana, por eso le veis tan moreno, y nos lo va a contar en primera persona. Gracias a todos. Gracias, Marta. Te voy a dejar sí, el libro. déjamelo por una cosa. Bien, para empezar, muchas gracias a todos, a todas de estar aquí. Y entonces, estaba hablando con Marta, digo, pero ¿cómo se hace la presentación de un libro? No sé, yo sé hacer una charla, pero presentación de un libro. Sí, mira, hace lo que te dé la gana. Entonces, digo, ¿cuánto tiempo tengo? Sí, lo que quieres. Digo, bueno, espero que has cenado porque tal vez vamos a acabar tarde. Y entonces con Marta me ha gustado mucho nuestro encuentro porque solamente cuando lo he explicado la idea del libro, ella estaba lista para firmar un contrato conmigo, aunque no estaba escrito todavía. Entonces te agradezco por tu confianza. Y también la sincronicidad que hemos tenido para esta portada. Porque cuando he mandado el libro, Marta me ha mandado esta portada con, se llama una concha, ¿no? Con la perla. Y cuando he visto la perla fue súper simbólico, porque en los talleres utilizo una video de un padre, de un cura mexicano que se llama Padre Ángel Espinosa, que es muy chistoso, pero que dice cosas muy profundas. Y tiene una video que se llama Las Perlas. Y él explica que cuando una ostra se abre para dejar entrar el agua, puede tener herida por la arena u otras cosas. Y entonces cuando la ostra tiene una herida, secreta una baba que llamamos el nácar, que envuelve. Y entonces él dice que es una perla, es una infección cicatrizada. Y entonces me parece súper bonito porque la idea de sanar nuestra relación con el dinero es que logrando eso podemos dar mucho valor a nuestra vida, podemos generar valor a través de nuestra economía. Y entonces este perla para mí es una metáfora muy bonita de todo lo que estoy explicando en el libro. Entonces, para hablar del libro necesito hablar del taller que ha dado nacimiento al libro. Es decir, que en este libro voy a seguir las etapas que vamos a hacer en este taller de Dinero Estás Ahí.
Y entonces para explicar el libro necesito hablar de la historia del taller. Entonces, cuando he empezado a dar este taller hace como, yo creo, 7 años atrás, más o menos, por supuesto, cuando he empezado a dar este taller, el contenido estaba diferente, pero el título fue el mismo. Me ha venido este título, Dinero, estás ahí, porque me hace pensar cuando la gente hace espiritismo, dice espíritu, estás aquí. Y también aquí dice dinero, estás aquí. Y entonces eso es la idea, decir, pero tiene dinero en el mundo, tiene dinero para los demás, pero para mí no sé dónde está. Entonces, ¿por qué he hecho, cuando empezó el taller de dinero, empezó con este tema, decir por qué yo estoy dando un taller sobre el tema económico del dinero? Porque he tenido algunos comentarios en Facebook o en la red que me dicen, pero ¿cómo tú das un taller de dinero si tú no estás millonario, no estás en la revista Forbes o no sé qué o no sé cuál? Digo, lo siento. Pero este comentario me ha permitido de tomar conciencia que me he dado cuenta que no es mi objetivo de ser millonario. Y entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que desde que yo he empezado a trabajar, cuando tenía 25 años, hoy tengo 48, he tenido problemas de dinero desde siempre. Y entonces, por supuesto, yo he intentado de manejar este tema económico de manera racional y concreta, es decir, voy a intentar gastar menos, voy a ganar más y todo eso. Y fue muy difícil de ganar más, muy difícil de gastar menos, porque me gusta la buena vida, entonces estaba difícil de gastar menos, pero lo intento. Y cada vez que yo empezaba a ganar un poco o que gastar menos, pasaba algo como un impuesto que no te espera, una factura o la coche o no sé qué, que hace que otra vez o tiene menos clientes o pasa algo que cada vez hace que estoy en el mismo punto. Entonces cuando me he dado cuenta que se maneja las cosas en mi vida de tal manera que no tenía suerte porque cada vez pasa algo. Entonces, cuando estamos confrontados a esta realidad, tenemos dos posibilidades. O no tengo suerte, pero si me pongo de este lado, ¿de qué manera me voy a posicionar? Me voy a posicionar como soy víctima de la vida. Entonces, si soy víctima, nunca yo puedo actuar. Si queremos recuperar el poder sobre una situación, la primera cosa que tenemos que hacer es recuperar nuestra responsabilidad. Entonces, si yo puedo asumir que yo tengo una responsabilidad en lo que ocurre, es el primer paso para cambiar las cosas. Pero a menudo esta responsabilidad no es consciente. Pero la idea es que si me pasa algo, es que debe tener algo dentro de mí que hace que estoy viviendo esta situación. Entonces, he empezado a mirar en mi historia este tema. He empezado a reconocer memorias, patrones, situación de mi historia, de la historia transgeneracional, de muchas cosas. Y en mi caso, el problema fue mi nacimiento, porque yo nací con el cordón umbilical 3 veces alrededor del cuello. Y entonces, yo tengo agua, gracias, Marta. Y entonces, cuando nacimos, se va a grabar en nuestro inconsciente un programa de autonomía. ¿Por qué? Porque cuando estoy en el vientre de mi madre, es ella que me da el oxígeno, que me da la comida. Pero cuando voy a salir, voy a comer y digerir con mi sistema digestivo, voy a respirar con mis pulmones. Entonces, cuando nacimos, es una autonomía biológica. Y entonces, la manera que se pasa el nacimiento puede dar un programa inconsciente que dice que la autonomía es peligrosa. Porque mientras que tú estás en la vientre de tu madre, todo bien, pero cuando empieza el parto, es aquí que, por mi parte, como tenía el cordón, yo puedo morir, estoy en asfixia. Entonces,
me puede liberar el cordón y salir. Pero el inconsciente graba eso. Entonces, cuando hace 20 años, tenía 28 años, he descubierto este conflicto, he liberado eso. Como casualidad, todas las puertas se empiezan a abrir a nivel profesional, encontrar una consulta en otra ciudad, estaba en un lugar où la gente me mandaba paciente, en fin, todo se ha organizado. Entonces, yo sabía que funciona de esta manera, es decir, que cuando liberamos dentro de nosotros un patrón, como lo dice Jodorowsky, la realidad empieza a bailar de manera diferente, va a tener una interacción entre mi mundo interno y la realidad. Y desde aquí empezó a crecer. Entonces, después estaba mejor, ganaba más dinero, trabajaba mucho, pero todavía seguía con un problema económico. Entonces, seguía mi proceso. Es por eso que lo que yo transmito en el taller, o que voy a resumir en este libro, me ha costado 10 años a descubrir todo eso. ¿Por qué? Porque mientras que no sabemos algo, podemos repetir, y estamos enfrente de la misma situación. Pero cuando lo descubrimos, podemos avanzar. Entonces, mi propósito a través del taller, del libro, es que vosotros podéis ganar tiempo. Es decir, si yo puedo compartir en un libro en 4 días lo que me ha costado 10 años a entender y a modelizar el sistema, mi idea es que vosotros lo podéis cambiar más fácilmente. Por supuesto, la pregunta a veces dice, pero si hago tu taller ya soy millonario. De verdad me gustaría, pero no. ¿Por qué? Lo que decimos cuando empezamos el taller, es decir, que si tú esperas que este libro te va a cambiar la vida, si tú esperas que un taller te va a cambiar la vida, ¿a dónde pone tu poder? En el libro. ¿A dónde tú pones tu poder? En el taller. Y entonces no va a funcionar. Tiene que tú utilizar este libro, tiene que tú utilizar los cursos que tomas, la terapia que haces para hacer que tu vida funcione y utilizar eso como una herramienta. Entonces, por supuesto, en todos estos años he tenido gente que han tenido cambio espectacular después el taller, rápidamente, otros más. Otros que han estado a hacer 2 o 3 veces el taller para amplificar y mover las cosas, pero más o menos que lo que he observado es que cada persona ha podido hacer un paso, pequeño o grande, pero un paso se ha hecho. Entonces, yo estaba en este camino y hace como 7 años atrás, los alumnos que yo tenía en Francia, porque estaba dando taller de diferentes cosas, un día estábamos en el coffee break y tiene como 10 alumnos que dicen, hemos tenido una idea. Nos gustaría que hace un taller sobre el dinero. Y digo, ¿por qué me pide a mí hacer un taller sobre el dinero? Porque fue toda mi vida complicado. Pero cuando ellos me piden este taller, mi situación económica estaba mucho mejor. He verificado cosas y transformación, pero todavía no estaba, vamos a decir, tranquilo a nivel económico. Entonces me parecía coherente de empezar un taller porque mi situación estaba mejor, he verificado cosas, pero también yo tengo la creencia que enseñamos lo que debemos aprender. Entonces yo sabía que haciendo este taller me va a permitir también de evolucionar al nivel personal. Y entonces es como de esta manera que ha nacido el taller. Y por supuesto, con todo lo que he descubierto después, con mi historia personal y también acompañando a la gente, este taller ha evolucionado. Con mi mujer Arantxa hemos descubierto principios importantes como el arquetipo paternal y maternal, proceso para cambiar eso, que comparto en este libro. Y entonces, todo eso para decir que cuando estamos enfrente del tema económico, como tú lo decías, ¿quién no le interesa el dinero? ¿Okay? Y es normal porque en este mundo, en este sistema en el cual estamos, todo funciona basado al aspecto de dinero. Si no tenemos dinero, no tenemos casa, no tenemos ropa, no tenemos para comer, no podemos vivir.
Pero también estamos en un mundo donde el dinero ha tomado un lugar que no es el suyo. Es decir, de hacer del dinero una meta es un problema. Es decir, que más o menos el dinero en sí va a permitir muchas cosas. La primera cosa es la supervivencia, la libertad, el poder, el reconocimiento, tener valor y el placer. Y a veces el dinero viene en compensación del amor. Es decir, que el esquema clásico es los padres que se dedican mucho tiempo a su trabajo, tienen mucho dinero y en vez de pasar tiempo con sus hijos, le va a comprar no sé qué, no sé cuál. Y no está mal de comprar, está mal de compensar una presencia con el dinero. Porque, por supuesto, eso no funciona. Entonces, si un elemento que es el dinero nos permite cosas muy importantes como eso, por supuesto, a nivel inconsciente vamos a proyectar en el dinero un tema de supervivencia, de libertad, de placer, de valor, de amor y toda la historia. Pero ¿qué ocurre? Mientras que yo proyecto en el dinero, es el dinero que manda mi vida. No tengo poder sobre el dinero, porque yo lo estoy utilizando a nivel inconsciente para compensar algo. El día que yo puedo reintegrar esta proyección, yo puedo empezar a manejar mi economía, porque yo soy el dueño del dinero. Y el dinero va a trabajar para mí en vez que yo trabajar por el dinero. Pero también mi idea a través de este libro y este taller, porque como he dicho los dos son vinculados, es que vamos a ver que para mí tenemos, vamos a decir, dos maneras de generar dinero. Es decir, que o yo, vamos a decir, o estoy en el sistema, es decir, que voy a elegir una profesión en la cual con esta profesión voy a ganar dinero. Voy a estar doctor, notario, abogado, empresario de no sé qué. Entonces, tiene en nuestro sistema trabajo que es fácil. Tú sabes que si tú haces este trabajo va a tener dinero. Pero ¿cuál es el precio a pagar de eso? Es que tú estás secuestrado por el sistema. Es decir, que tiene gente que son abogado o doctor por pasión y es genial. Y se realiza en eso, pero tiene gente que están atrapados como abogado o doctor porque el padre o el abuelo estaba doctor y que ellos querían hacer bellas artes, pero eso no estaba permitido. Ellos están aquí, generan dinero, pero no están en su lugar. Entonces, tenemos una manera de generar dinero que voy a hacer un tipo de estudio, con lo cual yo sé que la sociedad me va a reconocer con este trabajo, me va a dar dinero y voy a tener la vida material resuelta. Y lo que propongo es, en vez de que el sistema nos utiliza, de utilizar el sistema para generar el dinero desde la conciencia. Es decir, que de esta manera vamos, para mí el objetivo que es que tenemos un trabajo que en vez de gastar energía, nos da energía. Es decir, que cuando tú vas a tu trabajo, tiene una emoción, tiene un sentido, y aunque tiene mucho trabajo, no te va a enfermar, no te va a gastar energía porque tiene un sentido. Y que este trabajo te permite de generar una cantidad de dinero que te permite de vivir como tú eliges vivir. Pero cuidado, siempre el objetivo económico es el medio sí, no es la meta. ¿Qué significa? Significa que vamos a decir que una persona para vivir bien dice necesito 5.000 euros por mes. La otra dice no, yo necesito 10.000. La otra dice yo necesito 3.000. La otra dice 15.000. Okay. Cada uno con sus valores y sus criterios. ¿Ok? Entonces la persona dice, ok, yo necesito 10.000 euros por mes para vivir bien como quiero. ¿Y qué ocurre? Es decir, que si te digo, ok, tú puedes vivir de esta manera, pero no necesitas dinero. Te voy a encontrar un sistema y puedes vivir de esta manera, pero no necesitas dinero. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? La persona olvida el dinero.
lo que quiere es, yo quiero vivir de esta manera. ¿Ok? Y es eso, es decir, que ¿por qué queremos más dinero? Porque este dinero nos permite de vivir de una manera que nosotros elegimos. Pero si encontramos un sistema en el cual podemos vivir de esta manera sin dinero, no voy a tener un objetivo económico. Porque no me importa, porque el objetivo económico es porque yo quiero vivir de una manera. Entonces, en el hecho de vivir, de querer vivir de una manera, el primer paso que tenemos a dar es no dar crédito al colectivo. ¿Qué significa eso? Significa que lo que podemos escuchar de manera general es que la vida es dura, la gente trabaja mucho, gana poco dinero, la crisis y toda esta historia. Y es verdad por mucha gente, pero tiene gente que, aunque el mundo es como eso, ellos viven bien, sin ser millonarios, sin ser doctor, sin ser en el sistema a donde es fácil con este empleo de ganar dinero. Entonces, ¿qué significa? Significa que el primer paso que tenemos a hacer es no dar poder a un discurso general, a un colectivo, que no nos ayuda. Cuando hago el taller tomo este ejemplo que me parece impresionante. Es que en los años 30, cuando ha tenido la gran crisis en Estados Unidos, las empresas que estaban en quiebra, las primeras, estaban las empresas que se dedican a construir edificios o todo eso. Y entonces todas las empresas empezaron a cerrar y todo eso. Pero en Nueva York tenía un empresario que tenía una empresa para construir edificios. Y cuando todas las empresas estaban cerrando, él sigue prosperando. Entonces, un periodista va a ver este empresario y le hace la pregunta, pero ¿cómo haces para tú crecer y prosperar mientras que todos los demás están cerrando su empresa? El hombre tiene una respuesta genial, dice, es sencillo, he decidido de no participar en la crisis. Y eso es el poder que tenemos. El poder que tenemos es ¿a dónde voy a dar crédito? ¿A dónde voy a dar crédito? Es a dónde voy a dar mi poder. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es, ok, tiene mucha gente que tiene un discurso que vive de una manera, y es triste, pero eso es la consecuencia de un sistema que no valora la vida, que no respeta la vida. Pero es una realidad. Pero yo tengo el poder de decir, yo no participo a eso. Y funciona. Y tenemos cada uno este poder. Y además lo que es chistoso es que está escrito en la Biblia. En la Biblia está escrito que cada ser es rey, sacerdote y profeta en su reino. No del reino, de su reino. ¿Qué significa? Significa que tu reino es tu vida. Cada ser es rey de su reino. ¿Cuál es la función del rey? El rey dicta la ley en un reino. Entonces, un rey dice, mira, en mi reino la vida funciona de esta manera, los impuestos son tantos y las reglas son estas. ¿Ok? Entonces, hace 2000 años que está escrito esta frase, cada ser es rey en su reino, significa que tenemos el poder que nuestro reino funciona de una manera totalmente diferente del colectivo. Pero por eso debemos salir de una hipnosis, de una trance colectiva, que nos hace, pero sí, la televisión, en internet, en los periódicos dicen las mismas cosas, es verdad. Pero no importa si es verdad o no. Lo que tiene que entender es que si tú quieres que tu vida sea diferente, la primera cosa es que tienes que tomar conciencia que tú tienes el poder de elegir cómo funciona tu vida. Y la segunda dice, cada ser es sacerdote en su reino. Y sacerdote significa que nadie, para tener la conexión con una conciencia más amplia, no tenemos que tener superpoderes. No tenemos de estar un iluminado, un super chamán o un Jesucristo. Tenemos la conexión incluida desde nuestro nacimiento. El Wi-Fi funciona desde que estamos aquí. Y cada ser, la última es muy bonita, cada ser es profeta. Pero eso es súper poderoso cuando tomamos conciencia de qué es un profeta. Un profeta no es un vidente, porque un vidente
es como si él se puede conectar a diferentes posibilidades del futuro. El profeta es el que profetiza. ¿Cómo profetiza? Con su palabra. Entonces el profeta, él dice lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque él, profetizando, va a elegir su futuro. Entonces cada uno de nosotros tenemos el poder de elegir el futuro que queremos. Pero entonces, en todo eso, ¿a dónde está la dificultad? La dificultad está en la programación inconsciente que tenemos. Lo que piensas a nivel consciente, lo que sientes a nivel consciente, lo que crees a nivel consciente no tiene ningún poder. El poder lo más fuerte es tu sistema de creencia inconsciente, tus patrones inconscientes. Es eso que manda tu realidad. Es por eso que tú puedes decir, ok, confío en la vida, soy abundancia, por ejemplo. Y cuando tú lo dices, lo sientes y te sientes como confianza. Pero mientras que tu inconsciente no ha grabado que tú eres abundancia y que la vida es tu amiga, te va a tomar la puerta en la cara cada 2 por 3, ¿sabes? Es decir, que tú estás pensando, tienes emoción, pero no funciona. Porque lo que va a tomar el mando siempre es tu programación inconsciente. Es decir, es sencillo. Cada vez que en mi vida pasa algo que yo no elijo estar enfermo, no elijo no tener trabajo, no elijo estar solo si quiero estar en pareja. ¿Qué pasa? Solamente es que tu patrón inconsciente ha tomado el mando. Entonces, es por eso que tenemos que cambiar esta programación inconsciente para que esta programación inconsciente sea en coherencia con el objetivo económico que tenemos. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo que es clásico, vamos a decir. Imagínate que en tu familia, tus padres, tus hermanos, tus hermanas, todos están trabajando mucho, ganando poco dinero. Tus abuelos, lo mismo. ¿Okay? Y tú no sabes por qué te encuentra un amigo que te da el contacto de no sé qué y empieza a encontrar un trabajo sin tener mucho estudio, pero empieza a ganar un montón de dinero. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que a nivel inconsciente está traicionando tu clan. Eso es lo que llamamos la lealtad familiar invisible. Es decir, que tú a nivel consciente estás súper contento de tener esta calidad de vida, pero a nivel inconsciente es como si tú no haces parte de la familia. Como si la marca de fábrica de la familia es esfuerzo y pobreza. Entonces, si estoy en el disfrute y la riqueza, es como si he pasado en el otro bando. Entonces, ¿qué va a hacer mi inconsciente? Va a hacer todo para que yo regreso aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? A un momento voy a perder este empleo, o voy a gastar el dinero al casino, o lo voy a prestar a amigos que nunca me devuelven dinero. Va a pasar un montón de cosas que hace que al final, aunque yo tengo este super trabajo que me entra mucho dinero, voy a tener nada y voy a tener la misma vida que ellos. ¿Okay? Eso es lo que llamamos, por ejemplo, la lealtad. Es solamente un ejemplo. Solamente para decir que detrás de este aspecto económico tenemos todos una historia. Y me parece, aunque nos parece que no tenemos mucho problema con el dinero, me parece interesante de, por lo menos, mirar este tema para vivir mejor. Me recuerdo una vez, he hecho este taller en Argentina y la traductora en Argentina era francesa. Y los franceses con el dinero tenemos un tema un poquito raro. Es decir que en Francia, si tienes dinero, está bien, es que tiene éxito, pero es importante de no mostrar que tienes dinero. Es como si no es importante, pero no decir que tienes dinero, no lo mostrar, pero un poquito para que los otros se den cuenta que tú tienes éxito. Y si no tienes dinero, es una mierda. Entonces es como una esquizofrenia total, porque si tengo dinero, no debe enseñar que tengo dinero, pero un poco, pero entonces tiene toda historia. Entonces, como ella estaba francesa,
Yo sabía que tenemos este tema. Y después, el primer día del taller, ella me confiesa, porque le dice de esta manera, mira, yo he venido a este taller, me dice, un taller sobre dinero, pero ¿a qué sirve? No es importante el dinero, la vida no es importante. Ella se da cuenta que efectivamente ella no tenía problema con el dinero, pero se limitaba mucho. Entonces, es un problema también de limitarse. Es decir, que tiene gente que de verdad cada fin de mes está en número rojo, tiene deuda, no sabe cómo va a pagar el alquiler o la factura. Es un problema, pero tiene gente que vive más o menos, pero que se limite por culpa, por educación. También tiene gente que tiene mucho dinero, pero que no puede gastar. Me recuerda una vez, hace muchos años, recibo una persona, un paciente, y él viene a verme y digo, ok, ¿cuál es tu problema? Y me dice, no puedo tomar vacaciones. Y digo, ¿te puedo ayudar? Y digo, explícame. Entonces, esta persona estaba director de un laboratorio biológico donde se hace análisis y entonces ganaba mucho dinero y su laboratorio funciona bien y todo eso. Entonces digo, pero ¿por qué no puede tomar vacaciones? Y me dice, porque yo tengo el miedo que si no estoy aquí, todo se va a derrumbar. Ok, entonces yo digo, para ir de vacaciones necesita tener una reserva de dinero en tu cuenta. Y me dice, ¿la cual de cuenta? Digo, la personal. Y me dice, sí, por supuesto. Y digo, ¿tiene otro? Sí, sí, me dice, tiene otro. Entonces él tenía su cuenta personal, la cuenta de la empresa, tenía inversión en no sé qué, no sé cuál, tenía un montón de dinero en diferentes cuentas. Entonces digo, para salir tranquilo de vacaciones, en tu cuenta personal, ¿cuánto dinero necesitas tener para estar tranquilo? Y si lo convierto en euro, porque todavía estaba el franc, debe ser como, él necesitaba tener 50.000 euros sobre la cuenta personal para el día a día, de reserva. Es decir, que tenía más, pero al fin del mes, él necesitaba tener como 50.000 euros. Y eso para él no es ahorro, ¿eh? Es solamente una reserva normal, porque los ahorros en otro. Entonces, no te digo cuánto ahorro tiene. Pero estaba su miedo. Y digo, entonces digo, tú tienes 50.000 euros cada fin del mes en la cuenta personal, la empresa tiene dinero, tiene inversión, entonces con esto puede ir de vacaciones. Y sí, pero tengo miedo. Entonces, lo que encontramos es que él, cuando estaba pequeño, como 7, 8 años, estaba jugando con un amigo y estaba escalando una roca, los dos, y a un momento él está subiendo, y a un momento mira y se da cuenta que tiene 10 metros abajo y se bloquea totalmente. Y dice, si me paro, voy a caer y me puedo morir. Entonces la solución es subir. Y entonces a partir de este momento, él aplicaba eso en toda su vida. Es decir, que si no subo, voy a morir. Entonces cuando hemos liberado este shock, cuando él tenía 8 o 9 años, estaba muy fuerte a nivel emocional y después he dado un acto simbólico, entonces digo, ahora va a ir de vacaciones y te va a gastar 10.000 euros de vacaciones, no, lo mínimo, para que él se da cuenta que si gasta mucho no pasa nada. Y me dice, como hemos liberado la cosa, le cuesta, y me dice, bueno, lo voy a hacer. Y entonces ha gastado 10.000 euros en 15 días, vacaciones fantástica, y después me manda una carta postal y me dice, voy a salir cada 3 meses de vacaciones. Porque él tenía el dinero. Entonces, quiero decir que el problema económico no es solamente que no tenemos dinero. Por supuesto, por muchos de nosotros es que no tenemos dinero, pero tiene gente que tiene mucho dinero, pero que tiene la culpa de gastar. O tiene gente que genera mucho dinero, pero que no sabe a dónde va, pero no le queda nada. Por ejemplo, me recuerdo una persona, él ganaba 20.000 euros por mes. 20.000 euros por mes, sueldo. Okay. Y al fin del mes no tenía nada. Y casi el número rojo. Bueno, estaba tranquilo porque el primero de cada mes tiene 20.000 euros que entran en la cuenta. Pero cada vez pero digo, pero ¿a dónde va el dinero? Y dice, no sé.
Es un misterio. Entonces, yo lo obligo en un mes a escribir todo lo que gastaba y se da cuenta que no gastaba tanto, me daba mucho dinero. Daba mucho dinero a la gente en la calle, a sus amigos, porque él tenía una culpa tremenda de ganar tanto dinero. Entonces, se ha dado cuenta que cada mes daba 10.000 euros por mes a gente. Me dice, yo veo a una mujer en la calle con su hijo, yo le doy 1.000 euros. Y no puedo, si no, no puedo dormir. Entonces él tenía la culpa de tener este dinero, de todo y de bien vivir. Entonces lo que debemos tomar en cuenta es que eso es un problema. Es decir, que más o menos la religión católica, que domina un poquito en Europa, nos pone mucho en la culpa, porque los ricos deben dar a los pobres. Aparentemente es una buena intención, pero ¿cuál es la presuposición de esta frase? Es que si tú estás rico y que no da a los pobres, ¿qué va a pasar? Soy una mala persona. Entonces, este Dark Vador, soy tu padre, no va a dar dinero. Entonces, debemos también hacer un proceso. El primero es no dar crédito al colectivo, pero de asumir que de vivir bien, sí necesitamos justificarnos o tener una culpa. Porque si tú necesitas justificarte, es que tienes una culpa. ¿Cómo va a aliviar tu culpa? Pagando. De una manera o de una otra. Es eso, la toxicidad de la culpa es eso. Es decir, que cuando yo tengo un sentimiento de culpa, la única manera de aliviar la culpa es me voy a castigar. Y aquí estoy tranquilo. Entonces me puedo castigar con la salud, en una relación, con el aspecto económico, pero el hecho de pagar a menudo lo encontramos con el aspecto económico. Entonces es todo eso que es importante, es decir, que el hecho de ponerse un objetivo económico a donde vamos a vivir bien, hace que debemos hacer un proceso para aceptar eso sin culpa, sin justificación, pero no significa no tener compasión. Es decir, yo puedo estar agradecido, podemos estar en la gratitud de tener una buena vida, pero también la gratitud hacia nosotros porque nosotros hemos construido eso, y compasión por los demás. Pero cuidado, la compasión no es salvar. ¿Okay? Es salvar es, voy a dar porque ella no tiene. Pero a veces no va a ayudar a una persona. Como dice, cuando una persona tiene hambre, si tú le das a comer está bien, pero si tú la aprendes a cazar o a pescar o a cultivar, la persona puede ella misma lograr la autonomía. Entonces eso es un tema importante también a tomar en cuenta. Entonces, si tienes pregunta, vamos a hacer la pregunta después, pero me gustaría que hacemos un pequeño ejercicio, ¿ok? Entonces, mi propuesta es que cada uno va a cerrar sus ojos. Y rápidamente en tu mente te va a poner en contacto con todo el dinero que tienes o no tienes en tu cuenta. Entonces imagínate que abre tu computador, ve tus cuentas y ve, tengo poco, o me falta, o tengo esta hipoteca o este crédito. Más o menos te va a poner en contacto con tu situación económica, que es la situación actual. Y acepta cuando hace esta experiencia de acoger todas las emociones, tal vez de preocupación, de incertidumbre, de angustia o culpa. A veces la emoción no es fuerte, a veces es fuerte, pero pone en contacto con eso. Bien. Y ahora, delante de tus ojos, tú mira tus cuentas y ve que tiene algo que pasa en tus cuentas y ve los números crecer.
Sí, por ejemplo, si tienes 1000, ve que 2000, 4000, 6000, 10000. Y ve en toda tu cuenta los números que crecen, como si tiene un fallo en el sistema de la banca, pero a tu favor. Y ve que todo crece hasta que tú llegas en toda tu cuenta a 100.000 euros. 100.000 euros. Tiene 100.000 euros en una cuenta, 100.000 a otra, 100.000 a otra. Y observa qué pasa dentro de ti. Ha pasado algo que no depende de ti, pero tiene un montón de dinero. ¿Qué pasa? ¿Puedes acoger eso? ¿Es agradable o entra un poquito en pánico? ¿Qué ocurre? Y mientras que te dé todo este dinero, te das cuenta que te llega un mail y abre el mail. Y en este mail es un hacker en informática que te dice que su sistema aleatorio te ha elegido a ti y que a partir de ahora, todos los meses va a tener 100.000 euros que va a entrar el primer de mes en cada cuenta. Y que eso nadie te puede saber de dónde viene el dinero, está en total seguridad porque es un hacker experto. Pero a partir de ahora, 100.000 euros va a entrar todos los meses sin hacer nada y en total seguridad para gastar y disfrutar de eso. Y además va a pagar impuesto en este 100.000 euros, pero tiene la seguridad que nunca va a pasar nada, aunque no sabe de dónde viene este dinero. Y observa qué pasa. ¿Qué pasa cuando ahora, en 2 segundos, tu vida ha totalmente cambiado? Y que sabes que va a tener todo eso sin hacer nada. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa en tu experiencia interna? ¿Ok? Abrimos los ojos. Entonces, ¿qué pasa en esta experiencia dentro de ti? A mí no me causa ninguna pena, ¿eh? Bien. Me Okay. podría adaptar perfectamente. Ok. Y cuando te llega el mail que ahora este dinero va a entrar, Pues muy contenta, la verdad. ¿te sientes bien? Sí. Ok. Ok. ¿Qué cambio puedes sentir dentro de ti en tu vida con todo eso? Mucha tranquilidad. Mucha Mucha tranquilidad. tranquilidad. Ok. Bien, está bien. Entonces, si tú estás, como es una buena noticia, es que tú estás lista para generar mucho más dinero. No tiene bloqueo en este sentido, ¿sabes? Es decir, porque lo que pasa es que el tema fuerte que tenemos es tener mucho dinero si es posible, pero sin hacer nada, sin esfuerzo. ¿Te ha tocado a ti? Sí. ¿Qué pasa? Digo, uy, esto no me fío. No me fío. No me fío. ¿Qué significa para ti eso? No me fío. No sé, no lo creo. A mí me faltaba el aire cuando veo mi cuenta. Me faltaba el aire. Cuando veía los números subir. Cuando subía, decía, qué guay, pero y esto, y me faltaba más todavía el aire. Y ya cuando recibió el email, más tranquila, pero al principio una desconfianza de, no sé, esto de dónde viene, no sé, no me fío. Ok. Pero lo que pasa es que a menudo que los números crecen, la angustia sube. ¿Por qué te da angustia? ¿Es porque tenía mucho dinero o es otra cosa? Porque escapa a tu control. Escapa a mi control. Ok. Es importante controlar para ti en la vida. Sí. O sea, eso también es otro trampa de cuando estamos... ¿Por qué necesitamos controlar solamente para tranquilizarnos? Okay. Pero mientras que controlamos, limitamos las cosas. Es decir, que tu control es muy pequeño. Una metáfora sería que imagina un río súper grande, con mucha fuerza, y tú pones una pequeña botella, ¿okay?, en el río. Y entonces va a recuperar una botella, pero lo controla. ¿Okay? Y está contenta con tu pequeña botella, en vez de ponerte en el río, ¿sabes? Es eso, es por eso que el control a menudo no ayuda. ¿Qué más como experiencia están detrás de ti? Yo parecido a ella, pero mi pregunta es, ¿de dónde vendrá?
si es un dinero negro, o sea, Honesto. eso. Ok, bien. Y entonces es la primera cosa que viene en ti es, tal vez no es honesto. Claro, al principio, qué bien. Sí. Oh, pues fíjate todos los meses, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿hay algo sucio detrás? Ok. Ahora es interesante porque podemos ver que aquí tenemos 3 personas que hablan y los 3 tienen una experiencia totalmente diferente. Para ti, sí, guay, súper, gracias. Para ti es, me angustia porque no controlo qué pasa. Y para ti es, este dinero es sucio. Entonces lo que tenemos que entender es que nuestro inconsciente nunca va a inventar unas cosas como eso. ¿Okay? Es decir, que nuestro inconsciente va a filtrar la información que viene a partir de la memoria que tiene. Entonces, si tú tienes la primera reacción de dinero sucio, es posible que en tu familia ha tenido problemas de dinero sucio. No a tu generación, pero antes. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Cuando el dinero es sucio, si tu inconsciente tiene la información que el dinero es sucio, cuando entra el dinero, tu inconsciente está en estrés. Porque es como si tú te vuelves una mala persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas de manera inconsciente a hacer todas las cosas para encontrar situaciones donde no entra mucho dinero. Y cada vez que te entra dinero, lo va a gastar. ¿Por qué? Porque es sucio. Y también son gente que se lava la mano cada vez que toca el dinero. A menudo porque tiene la memoria, por ejemplo, de dinero sucio. ¿Qué quería decir? Bueno, que o sucio o también, o sea, me resuena más con también parte de mi familia que ha perdido el dinero por gente, entonces... Por gente... o sea, que se lo ha robado, entre comillas. Okay. Entonces también como si ese viene de un robo de... Okay. Entonces tú hablas de tu historia, pero sin saberlo. Y siempre es la misma historia. Es decir, que cada vez hablamos de la historia, pero no sabemos que hablamos de la historia. Y mientras que no sabemos hablar de la historia, que hablamos de la historia, es la historia que nos controla. Entonces, si tienes esta memoria, uno es peligroso de tener dinero porque me le van a robar, pero también yo puedo estar del bando malo, en donde yo podría hacer cosas sucias con el dinero. Ok, gracias. Pues a mí cuando lo de la cuenta era súper gracioso porque estaban los números así, yo venga, sube. Y cuando lo de que te iban a ingresar dinero todos los meses, pues decía, esto es engaño, esto me huele mal, lo mismo que te lo dan, te lo pueden quitar. Ok, bien. Entonces aquí también es una creencia familiar, ¿no? A veces cuando hablamos de esta manera, son frases que son hechas, lo que te dan que quitar, a veces son creencias de la familia. Sí. Entonces debemos estar atentos a estas frases hechas porque eso son creencias inconscientes y tu realidad va a obedecer a esta además creencia. mi abuela decía una frase que dice? viene a colación de esto, nadie da duros a pesetas. ¿Qué significa eso? Que nadie da 5 euros, 5 euros por un euro. Ah, ok. Entonces, puede agradecer a tu abuela y dice, mira, yo voy a hacer de otra manera. Bien. Gracias. ¿Sí? A mí al principio, cuando he llegado, iba subiendo la cantidad, me venía el hay que guardar. Okay. Y además es un patrón que relaciono con mi propia historia de ahorro, que se me da muy bien. Sí, está bien saber ahorrar, ¿eh? Sí, pero... Y cuando llegan los 100.000 me entra un ataque de risa. Digo, Yo lo tengo. me da una risa floja, sí. Pero el primer mensaje me lo apunto. Ok, de ahorrar. Sí, pero también es importante para equilibrar nuestra economía, debemos saber generar dinero y prosperar con el dinero. Pero ¿cuál es prosperar con el dinero? Es saber ahorrar y tener dinero para construir proyectos o una casa o comprar un coche. Es decir, que tenemos que tener este equilibrio. Porque, por ejemplo, tiene gente que gana poco, pero con este poco hace muchas cosas. Son gente que tiene la capacidad de prosperar. Y al revés, tiene gente que gana mucho, pero al fin de mes queda nada. Entonces, ellos tienen la capacidad de generar abundancia, pero no saben prosperar. Entonces, cuando tenemos un problema económico, lo que debemos ver en primero es a dónde está mi fallo. Yo puedo generar fácilmente dinero, pero no queda nada o no tengo ahorro.
Entonces, aquí mi fallo es prosperar. Entonces, es eso que tengo que ver. Y por persona sabe prosperar, pero no sabe generar abundancia. Y otra persona que no tiene los dos, no sabe generar abundancia y no sabe prosperar. Pero son dos temas diferentes. Bien, entonces muchas gracias a todos por vuestra presencia y que cada uno hace su camino hacia la abundancia. Muchas gracias.